Ya, como les comentaba, la idea eh, de esta cápsula es hacer las clases que en el fondo, en teoría, nos perdimos producto del feriado que hubo, ¿cierto? Tratar de comprimir las materias que podrían haber entrado o cosas que se nos han ido pasando por el avance propio de las clases para que no nos pille mal parado, ¿cierto? La cantidad de materia respecto a la primera evaluación. Eh, Así que voy rápidamente repasando algunos contenidos. Va a quedar este video grabado. Les voy a enviar el link para que puedan revisarlo y puedan estudiar también de aquí. ¿Ya? Aquí voy a tratar de ver cosas que no hemos visto en la sala. Entonces, tenemos que armar ahí, ¿cierto? Un relato entre lo que vemos en la sala y lo que estamos viendo en esta oportunidad. ¿Ya? Bueno, algo que lo comentamos, ¿cierto? Lo conversamos, lo hablamos, era cómo la empresa, ¿cierto? Pertenecía, según la teoría de sistemas, a un sistema abierto, un sistema complejo, ¿ya? Y este sistema que está también a su vez alimentado por diferentes subsistemas internos, que serían las áreas funcionales, por ejemplo, el departamento de recursos humanos, el departamento de finanzas, dentro de la empresa, ¿cierto? Y tenía ciertas eh, características propias de los sistemas, como una entrada de información, energía o recursos, transformación, ¿cierto? En este proceso interno y después una salida de la misma información, energía o recursos, ¿cierto? Eh, y abajo una retroalimentación también, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo de sistema, ¿cierto? La entrada abastece el sistema, son insumos, información, etcétera. El proceso al medio, la transformación, eh, la salida, que es el resultado de esta transformación que hubo antes, y la retroalimentación abajo, que sería este mecanismo de control y las cosas que podemos mejorar, una especie de control de calidad, si lo llevamos netamente a el tema de empresa. Y aquí un ejemplo, que también parece que lo vimos en clase. ¿Ya? Ejemplo, madera, clavo, martillo, lija, serrucho son las entradas, ¿cierto? Tenemos la materia prima, el insumo, las herramientas y después hay un proceso que es la acción. Cortar la madera, comenzar a armar la mesa, clavar, lijar, pintar, ya todos los procesos que podamos identificar como parte de, ¿cierto?, la creación de una mesa, y la salida sería la mesa terminada, ¿ya? Y la retroalimentación que tenemos abajo ya sería entonces el chequear, ¿cierto?, este control de calidad, verificar que la mesa haya quedado en buen estado, reforzada, ¿cierto?, sin defectos, etcétera, ¿ya? Estamos dentro de la teoría del sistema. Voy a ver algunas cosas que me voy a ir saltando. Entonces, los sistemas abiertos son estos sistemas que interactúan con el medio ambiente, intercambian energía, materia, con el entorno que los rodea. Entonces, la empresa, ¿cierto?, sería parte de este sistema social, ¿cierto?, que es abierto, que interactúa, que tiene contacto con otros subsistemas, ¿cierto? Como la empresa, este microentorno que hablábamos, ¿cierto? Cómo interactúa con lo que la rodea y cómo también depende de un macroentorno, ¿ya? Hay sistemas cerrados, les comentaba, teóricamente, ¿ya? Pues en la práctica, como dice ahí, no, todo se encuentra comunicado con elementos externos. O sea, si hay un sistema que es cerrado, aún no se conoce, ¿ya? Por eso dice que es netamente conceptual. Hay diferentes clasificaciones de sistemas que ustedes pueden encontrar, ¿cierto? Tanto en las clases, yo lo voy a enviar igual esta diapositiva, pero más que conocer todos los tipos de sistemas, ¿cierto? También echarle un vistazo al cuaderno de apuntes, donde ahí se explica también rápidamente la teoría de sistemas, ¿ya? Nosotros ya vimos la definición de administración, ¿ya? Sin embargo, aquí tenemos otra mirada, otro alcance. Yo les dije que era súper importante que tratáramos de ir construyendo con nuestras palabras esta definición de administración, ¿ya? Este concepto de administración que nos va a acompañar desde este primer año hasta el último año de nuestra carrera. Es importante que podamos ir armándolo, ¿cierto? Eh, Nosotros mismos con nuestras palabras, ¿ya? Entonces, la administración es una de las actividades humanas más importantes, lo conversamos a través de la historia, ¿cierto? Se ha administrado, se ha organizado, ¿cierto? Esencialmente busca garantizar la coordinación de los esfuerzos, o sea, de los esfuerzos individuales, que quiere decir eso, que de manera colectiva, ¿cierto? Cada uno aporta este conjunto, ¿cierto? A través de un concepto llamado sinergia, también podríamos recordar, y tiene vinculación con lo que estamos viendo,
Además, la sociedad comenzó a depender del esfuerzo grupal, o sea, nos dimos cuenta que juntos, ¿cierto? A través de un equipo, a través de tareas y objetivos, éramos mucho más eficientes, mucho más productivos que quizás cada uno por separado, ¿ya? Bueno, un poco de historia. La administración está formada por dos palabras en latín, ad y minister, que ad es hacia dirección, una tendencia, ¿cierto? Un camino, y minister, que es la subordinación o obediencia, por eso que podríamos hablar de la primera definición de administer, ¿cierto? Administración, relacionada con realizar una función bajo la supervisión o subordinación, perdón, o dependencia de otro, ¿ya? Lo que le había dicho también que teníamos que tener que hay diferentes definiciones, ¿ya? Harold Kuntz define administración como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que individuos trabajando en grupos de manera eficiente alcanzan objetivos. Tiene relación con la definición que nosotros establecimos en la clase, ¿cierto? La primera clase. Chavenato, otro autor, ¿cierto? Muy conocido y de los principales dentro de la administración, dice que la administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción, ¿ya? Llevar estos objetivos, este plan, a la ejecución, a la acción, a través de la planificación, organización, dirección y control, que son las cuatro etapas que también vimos y hemos estado comentando, de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la empresa con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación, ¿ya? Y esta tiene mucha más relación con la que nosotros vimos, ¿cierto? Es más o menos lo mismo que antes, habla de objetivos, habla de trabajo, habla de buscar eficiencia, eficacia, ¿ya? Integrando un poquito más de estas cuatro etapas. Y después tenemos la de Robbins, que Robbins tiene libros también súper interesantes, pero muy ligados al trabajo en recursos humanos, ya a las personas, muy ligado a las personas y su rol dentro de la organización. Por eso, de hecho, la definición también puede estar orientada a eso. Habla de la coordinación de las actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de las personas, ¿ya? Entonces también tiene ese enfoque más relacionado con la etapa de liderazgo, que yo le he comentado que tiene que ver con la dirección, ¿ya? La etapa de dirección, perdón, que tiene que ver con el liderazgo y cómo influir en las personas y cómo nosotros tratamos de, a través de las personas, ¿cierto?, alcanzar estos objetivos, ¿ya? Voy a ir rápidamente porque nos vamos a quedar entonces con súper parecida a la que estamos mostrando, pero nos vamos a quedar con la que tenemos en el cuaderno, con la que anotamos, ¿cierto?, en las primeras clases. Proceso de planificar o proceso de gestión de los recursos a través de la planificación, ya, eso lo tenemos. Ahora, si alguien quiere ver esta, como les digo, armen su propia definición, ¿ya? Aquí Harold Kuntz, Chavenato y Robbins tienen sus propias definiciones también acorde a su enfoque y también acorde al periodo y la época en la que ellos vivieron, ¿ya? Kuntz, por ejemplo, como vemos en la fotografía, él muere en el año 84, o sea, desde el año 84 a la fecha han habido bastantes cambios tecnológicos, digitales, ¿cierto? Eh, que van a transformar también este concepto de administración. Entonces la administración también tiene mucho que ver con las diferentes revoluciones industriales que han habido a través del tiempo, pensando que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿ya? Voy a ir súper rápido. Una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es la administración? ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿Es un arte? ¿Ya? En el fondo es un poquito de todas, ¿ya? La administración es una ciencia, ¿ya? Hay teorías comprobadas a través de hechos científicos, por ende podríamos hablar de una ciencia de carácter más social. También la administración, y quizás algunos tendrán algún amigo, un familiar, ¿cierto? Un hermano, un primo, un tío, un papá, mamá, ingeniero comercial, licenciado, ¿cierto? Se llama licenciado en ciencias de la administración, por ejemplo, ¿ya? Taylor y Fayol crearon los 14 principios, entonces hubo un trabajo teórico también detrás, muy científico, que transforma la administración y también la lleva a esta área de reconocerla como ciencia. Por otra parte, es una técnica también, ¿cierto? Porque aplicamos diferentes metodologías o métodos, ¿cierto? Para alcanzar determinados objetivos.
Entonces ahí tenemos el planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿cierto? Como formas o métodos o maneras de hacer las cosas, ¿ya? Y también es un arte, porque hay una capacidad y una habilidad para realizar la administración, ¿ya? O sea, la administración no solamente requiere de la parte científica, ¿cierto? De la teoría, de la comprobación de hechos científicos, de los estudios, tampoco solamente requiere la técnica y el saber las metodologías y conocer estas cuatro etapas y abrirlas e ir definiendo cada uno de los pasos, sino que también tiene que ver esta parte artística, ¿cierto? Digamos, con las capacidades o las competencias personales también, ¿ya? Entonces hablamos de habilidades, aptitudes, actitudes que nos van a permitir hacer lo anterior, ¿ya? Y también está muy relacionado con, no sé si se acuerdan cuando vimos que la administración tiene una parte mecánica y una parte dinámica. La parte dinámica que tiene que ver con la dirección, ¿cierto? El control, también está muy ligada a esto, a estas habilidades, ¿cierto? Interpersonales que tengamos como administradores. Además, también se lo había comentado, creo, la administración tiene una relación con otras ciencias, ¿ya? Está muy relacionada con diferentes aspectos, eh, muy transversal. Se le había comentado que la administración es transversal en el sentido de que puede estar en cualquier tipo de organización público-privada, en cualquier sector económico, en cualquier actividad, en cualquier rubro, ¿ya? Siempre vamos a poder administrar. Educación, ¿cierto? La administración es parte de la educación. Lo vimos cuando fuimos a revisar la misión y la visión de ayer. Así como también lo es de un banco, así como también lo va a hacer, ¿cierto? En una empresa privada, en un retail, etcétera, ¿ya? Pero además de eso está relacionada la administración como ciencia con otras ciencias, ¿ya? Con la psicología. Nosotros vamos a ir estudiando y nos vamos a dar cuenta que, sobre todo en la etapa de dirección, vuelvo a repetir, eh, analizamos aspectos y estudios psicológicos que se han hecho de las necesidades de las personas, ¿ya? Con sociología, ¿qué es la administración, cierto? No es un arte eh, aparte de todo lo que lo rodea, ¿cierto? Y por ende está conectada y depende mucho de las diferencias sociales de los temas, a ver cómo decirlo, de toda esta dinámica social, la administración también se ve afectada. Ya lo vimos y lo vamos a conversar más profundamente en una de estas clases cuando veamos Pestel, ¿ya? Cómo los factores socioculturales también afectan a las empresas y no nos permiten o nos moldean, ¿cierto? O nos guían para tomar decisiones también relacionadas con creencias, gustos, tendencias, ¿ya? Que son temas sociológicos. Con el derecho, un buen administrador, ¿cierto? Tiene que conocer la legislación laboral, ¿ya? Tenemos que saber cuál es el máximo de horas que puede trabajar una persona, cómo hacer un contrato, cómo hacer un finiquito, ¿ya? Con la economía también está muy relacionada. Pronto vamos a ver también un poquito de esta ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda, cómo interactúa la oferta y la demanda, cómo impacta la economía, ¿cierto? También lo vamos a hablar cuando veamos una de estas clases de Pestel. Vamos a ver que la empresa no es ajena a los diferentes movimientos económicos, ¿ya? También tiene un carácter antropológico, un carácter de poder ir estudiando cierto, la historia relacionada, ¿cierto?, con la administración. A su vez también tiene relación con otras ciencias más exactas, ¿ya? Como son las matemáticas y la estadística. Nosotros basamos gran parte de nuestra teoría, ¿cierto?, en temas, sobre todo en finanzas, ¿ya? Incluso marketing también tiene mucha matemática y mucha estadística, ¿ya? Cuatro características principales de la administración. La universalidad, se da donde quiera que exista un organismo social. Lo que les comentaba es transversal, ya que dentro de esto siempre debe existir una coordinación sistemática de medios. Nosotros administramos desde nuestras vidas, nuestra casa, ¿cierto?, hasta poder administrar una gran empresa. Especificidad, la administración siempre está acompañada de otras ciencias como economía, contabilidad, ingeniería. A pesar de que se relaciona con ellas, mantiene su especificidad dentro de los procesos. O sea, la administración es una eh, rama por sí sola, ¿cierto?, que tiene elementos y toma elementos y
se relaciona con estas otras ciencias que hemos conversado recién. Unidad de proceso, que a pesar de que el proceso administrativo está compuesto por diferentes etapas, este es único y constante. Y aquí tenemos las 4 etapas del proceso administrativo. Lo que varía es su grado de aplicación en los diferentes procesos de los cuales se va a aplicar. ¿Ya? Siempre se mantiene la interacción de sus elementos. Vuelvo a repetir, planificación, organización, dirección y control en ese mismo orden siempre. Unidad jerárquica. Todas las personas que tienen carácter de jefe en una organización social tienen un nivel de participación dado en distintos grados de modalidad. O sea, en la administración eh, y en la segunda etapa, ¿cierto? En la organización, nosotros lo conversamos, lo vamos a ver en profundidad pronto, se establece esta unidad jerárquica, ¿ya? Este orden jerárquico, esta estructura, ¿cierto? Donde decimos, necesitamos tal cargo para tal actividad, pero además necesitamos que tal persona lidere este grupo humano, ¿cierto? Y se vaya repartiendo este liderazgo hacia abajo, ¿ya? Otras características de la administración: sigue un propósito, está orientada a la acción, a la ejecución de tareas, involucra trabajo en equipo y delegar trabajo en equipo, o sea, trabajar en equipo, en conjunto y también delegar actividades, lo que les comentaba, la especificidad de cada cargo y cada disciplina. No podemos dejar que el jefe de recursos humanos también, en una empresa grande, se esté encargando, por ejemplo, de la parte financiera. Ya no podría pasar. Entonces, delegamos. Ya hay un jefe, un director que tiene que saber, ¿cierto?, lo que hace su equipo, pero al mismo tiempo tiene que permitirles hacer cada uno específicamente su tarea. Debe administrarse hábil y eficazmente, o sea, la habilidad, ¿cierto?, que esta parte más de competencia, ¿cierto?, de habilidades blandas que hablábamos antes, es necesaria la administración, hay que ser hábil y además hay que ser eficaz, hay que hacer lo que está propuesto. Recuerden que eficacia es hacer lo propuesto, eficiencia es lo mismo, pero optimizar los recursos. Es ayudada y no reemplazada por la tecnología, o sea, tenemos un montón de herramientas hoy en día en esta era digital que nos permiten facilitar o mejorar un poco los procesos administrativos. Sin embargo, no es que lo dejemos todo a una máquina, ¿ya? Hay ERP y hay un montón de otros sistemas. eh, Algunos habrán trabajado con SAP, con Defontana, con Softland, ¿ya? Hay un montón de otros sistemas, incluso eh, empresas que crean sistemas tecnológicos a la medida de cada empresa, pero sin embargo siempre tiene que haber alguien atrás, ¿cierto? Siempre tiene que haber una conversación, una propuesta desde la parte más humana, ¿cierto? En torno a la dirección y cómo vamos a llevar esta administración. Y no necesariamente la administración es ejercida por los propietarios, los dueños de las empresas, ¿ya? A veces ellos delegan esta administración a personas que están mayormente calificadas para ello, ¿cierto? Y también tiene una relación con la parte contable, porque la parte contable nosotros hablamos em, de la ecuación contable, ¿ya? Que sería que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, que después lo van a ver cuando tengan contabilidad. Yo creo que el siguiente módulo, si no me equivoco, son de contabilidad. Y esa es la ecuación del patrimonio, la ecuación de contabilidad, ¿ya? Activos iguales a pasivos más patrimonio. El patrimonio es la deuda que la empresa tiene con los dueños, ¿ya? Aquí me estoy adelantando, pero a lo que voy es que la empresa es un ente por sí solo, no son los dueños, ¿ya? Tampoco son los que administran, sino que, y este patrimonio es la deuda que la empresa guarda con sus dueños, ¿ya? Y que lo van a poder profundizar mucho más en contabilidad. ¿Por qué es importante la administración? Porque la administración nos va a permitir mejorar el nivel de producción, eh, a tener este carácter más lógico, ¿ya? Busca pensar lo que estamos haciendo, busca darle a través de estas etapas del proceso administrativo, la administración busca eh, generar mejoras, ver la mejor forma de hacer las cosas, ir cambiando, ir aportando en temas de calidad cada vez, ¿cierto? A través de la misma imagen de sistema que vimos al principio, donde hay una retroalimentación. ¿Cómo hicimos la mesa? Hagámoslo mejor esta vez, ¿ya? Y si lo hicimos bien, hagámoslo más rápido. Y si lo hicimos bien y más rápido,
busquemos una forma de hacerlo más barato, ¿ya? Y así vamos siempre estamos en constante, ¿cierto? Mejoramiento, que de hecho es uno de los tips que tenemos a continuación. Se mantiene al frente ante las condiciones cambiantes del medio. Nosotros por eso yo en particular le doy mucho énfasis al micro y macroentorno que rodea las organizaciones, ¿ya? Estas fuerzas de Michael Porter, de la competencia de la realidad competitiva, estas fuerzas de la teoría de Pestel, que son las del macroentorno, la política, la economía, lo social, lo tecnológico, lo legal, lo ambiental, etcétera, que, como yo les decía, el conejito, ¿cierto? Son cosas que rodean y por ende, al conocer y al manejar, por lo menos tomar en cuenta las condiciones, ¿cierto?, que tiene este ambiente, podemos hacer frente y mantenernos, ¿cierto?, ante estas condiciones cambiantes que nos otorga el medio, ¿ya? Busca la mejora constante, lo que le decía yo, la eh, mejora continua. Debe existir la coordinación de recursos para lograr el fin común. Está dentro de la definición, la primera que vimos, ¿cierto? Eh, la gestión de los recursos a través de la planificación, organización, dirección y control para lograr objetivos. Sea todo grupo social, eso lo hablábamos, ¿cierto?, en las clases anteriores. Hemos administrado sin darnos cuenta desde hace mucho tiempo. Apunta a maximizar resultados, minimizando los recursos en términos de eficacia y eficiencia, que ya lo vimos también, ¿cierto? Que son términos que podemos llegar a confundir, que son parecidos, ¿cierto? Pero que no significan lo mismo, ¿ya? Cualidades de un buen administrador. Un buen administrador soluciona problemas, mide recursos y materiales económicos, planifica la aplicación, desarrolla estrategias, ¿cierto? Diagnostica situaciones. Voy a dejar este video hasta acá, ya, para que no quede más largo de lo que esperaba, que son máximo 30 minutos, ¿ya? Así que eso, esa es la introducción, ¿cierto? El tema, voy a repetir, la teoría de sistemas, que la administración, su origen eh, lingüístico, su significado, ¿cierto? Y cómo a través del tiempo ha ido evolucionando, la importancia que tiene, las cualidades que tiene ya, y dentro de este ámbito científico también, que es la administración. Así que eso, esta es la primera cápsula.